y llenarlo de tu amor. Si la aceptas con el alma, sentirás su corazón que de menos saludamos al divino Salvador. Cielo, estrellas, mar y tierra, todo pasará, solo tu palabra eterna por los siglos durará. La paz de Dios, hermanos. Bendecimos al Señor por la oportunidad que nos concede en este día de poder estar delante de su presencia. Quiero saludar a mi hermano Aarón Cortés Hernández, director general de este movimiento ICIAR, a nuestro hermano Juan Manuel Guzmán, presidente de este presbiterio de Tlaxcala. Saludo a mis hermanos pastores y ministras y a la Iglesia de Cristo. En este día vamos a alabar, a bendecir el nombre de nuestro Dios, pero vamos a pedirle que Él esté con nosotros. Vamos a invocar su nombre y vamos a suplicarle al Espíritu Santo que su presencia en este día nos abrace, nos bendiga, pero sobre todo que Él limpie nuestro corazón para que podamos acercarnos delante de su presencia y podamos exaltar y glorificar su nombre. Padre maravilloso y bueno que en el cielo estás. En esta tarde, Señor, nos acercamos delante de tu presencia, Señor, para bendecirte, para glorificarte, Señor, para darte la gloria y el honor, Señor, porque solo tú eres santo, porque solo tú eres bueno, porque solo tú eres digno, Señor, de recibir toda gloria, eres digno de recibir la alabanza y la adoración, Señor. En esta hora, Señor, te glorificamos, Señor. Muchas gracias te damos por la oportunidad que tú nos concedes, Señor, de que a través de estos medios, Señor, juntamente, Señor, con nuestros hermanos que nos ven a través de esta transmisión, juntos podamos, Señor, reconocer la grandeza de nuestro Dios, el único Dios verdadero que vive y que reina para siempre, al que es 3 veces santo, a nuestro Dios soberano y Rey. Bendito seas por siempre, Señor, porque tú nos das la oportunidad, Señor, de bendecirte. Dice tu palabra, Señor, que todo lo que respire, alabe a Jehová. Y en esta hora, Señor, en nuestro corazón, hay una gratitud, Señor, por darnos la bendición de que podamos en este día, Señor, acercarnos a ti. Señor, que tu presencia esté con nosotros, Señor, y recibe, oh Dios, nuestra alabanza. Recibe la gratitud de los corazones de cada uno de mis hermanos que se encuentren ahí en su hogar o en el trabajo o donde quiera que estén, Señor. Permite, Padre, que tu corazón, Señor, sea bendecido, sea ministrado por tu Espíritu Santo. Te lo pido, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Gracias te damos por esta oportunidad. Amén. La palabra del Señor dice en el Salmo 138 de su versículo 1 a su versículo 6 dice: Te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré salmos, me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande. Aleluya. Amado hermano, amigo, para poder alabar a nuestro Dios, dice este salmo en el versículo 1, que debemos alabarlo con todo el corazón. Y yo te invito a que entonemos de nuestros himnarios el himno número 5, Bendice alma a tu Creador. Bendice alma a tu Creador con
corazón. No olvides nunca su bondad con negra ingratitud, pues Él perdona tu maldad, te salva y da salud. Canta, canta, dulcísima canción. Canta, canta al Rey de la creación. Vosotros ángeles que Él creó y hacéis su voluntad. Vosotras obras que Él formó, su nombre celebra. De bien tu boca llena esté y nueva juventud, a tu alma siempre le dará, calmando tu inquietud. Gemir es lento para arder, mas pronto es en su amor. No quiere siempre contender y dura su furor. Canta, canta, dulcísima canción. Canta, canta al Rey de la creación. Vosotros ángeles que Él creó y hacéis su voluntad. Vosotras obras que Él formó, su nombre celebra. Se acuerda que del polvo soy formado en su poder, que el hombre es flor tan solo de hoy, que el sol va a perecer, mas Él de siglo en siglo da su amor sin limitar a todo aquel que listo está sus leyes a guardar. Canta, canta, dulcísima canción. Canta, canta al Rey de la creación. Vosotros ángeles que Él creó y hacéis su voluntad. Vosotras obras que Él formó, su nombre celebra. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a entonar otro hermoso himno. El coro número 152. Tú solo eres Jehová. Y reconozcamos que solamente de Dios es la gloria, de Dios es el poder. Vamos a entonarlo con todo nuestro corazón, reconociendo la grandeza de nuestro Dios. Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te
Aleluya, gloria sea nuestro Dios. Sabemos que a veces pasamos por desapercibidas muchas cosas, pero cuando nos detenemos a mirar el cielo, cuando nos detenemos a mirar toda la creación de Dios, solamente reconocemos que fue Dios el que pudo hacerlo con su poder. Por eso en esta hora debemos alabarlo y bendecirle con todo el corazón, porque Él es el único Dios que merece toda gloria. Le voy a invitar a que entonemos ese hermoso coro 160. Venimos ante ti, Señor, y entréguele su corazón al Señor a través de esta alabanza, que estos cantos sean una oración, una gratitud en su corazón a Dios. Gloria a Dios. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración, porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Solo tú eres digno de que todos te adoren, porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Solo tú eres digno de que todos te adoren. Aleluya. Tu fidelidad, dice este hermoso coro, tu fidelidad es grande. Es el coro número 150. Aleluya. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Agradezcámosle a Dios a través de una oración por la fidelidad, por las cosas que día a día el Señor nos da a través de en nuestra vida, a través del trabajo, a través de la naturaleza, a través de todas las cosas, la vida que el Señor nos concede este día. Agradezcámosle a Dios, adoremos a Dios, amado Dios. Te alabamos, Señor, te bendecimos, Dios, porque sabemos, Señor, que solamente es tu fidelidad, es tu misericordia, Señor. Solamente es tu bondad, oh Dios eterno, la que nos sostiene, Señor. Bendigo tu nombre, Padre, porque todas las cosas, Señor, que han sido creadas por ti, Jehová. Dice tu palabra, Señor, que tu creación te alaba y te bendice, Señor. Te adoramos, Señor, te glorificamos, oh Dios eterno, porque por ti, Señor, vivimos, por ti estamos de pie, Señor, por ti respiramos. Señor, con nuestro corazón agradecido delante de tu presencia, oh Dios eterno, te agradezco, Señor, infinitamente por esta bendición que nos das a abrir nuestros labios y reconocer a través de esta alabanza, Señor, cuán grande eres tú, oh Jehová, cuán grande es tu amor, cuán grande, Señor, tu bendición a nuestra vida, Señor. Bendito seas por siempre, Señor. Muchas gracias. Gracias, Señor, por amarnos.
Gracias, Señor, por bendecirnos cada día, Señor. Gracias, Espíritu de Dios. Bendito seas por siempre, Señor. Digno eres, Señor, de gloria y de alabanza. Amén. Le voy a invitar a que entonemos otro hermoso himno, ese himno número 242 que dice: yo me siento hoy gozoso. ¿Y sabe por qué nos sentimos gozosos, hermanos? Porque Cristo está en nuestro corazón. Entonémoslo con todo el corazón y con ese entendimiento, hermanos. ¿Usted es feliz? ¿Usted es dichoso? ¿Usted está contento, hermanos? ¿Sabe por qué? Porque Cristo vive en nosotros. Aleluya. Me siento hoy gozoso porque Cristo me salvó. Su palabra me hace ver que es la verdad. Pero quiero conocerlo y escuchar su tierna voz. Hoy yo quiero ver a Cristo más allá. Hoy yo quiero ver a Cristo más allá. En aquella hermosísima ciudad, en su trono y en la gloria donde siempre cantaré. Hoy yo quiero ver a Cristo más allá. Hoy yo sé que Él me guía y no me deja caer mientras haga su bendita voluntad. Y me dice que no tema porque Él conmigo está. Hoy yo quiero ver a Cristo más allá. Hoy yo quiero ver a Cristo más allá. En aquella hermosísima ciudad, en tu trono y en la gloria donde siempre cantaré. Hoy yo quiero ver a Cristo más allá. Contaré la gran historia de su amor, yo hablaré. Les diré que Él nos vino a salvar, que murió en el madero y pagado todo está. Hoy yo quiero ver a Cristo más allá. Hoy yo quiero ver a Cristo más allá. En aquella hermosísima ciudad, en su trono y en la gloria donde siempre cantaré. Hoy yo quiero ver a Cristo más allá. Cuando ande en las calles de la gran Jerusalén, todas las calles son de oro, yo lo sé. Cuando cante con los santos la canción de redención, oh qué gozo a mi Cristo allí veré. Hoy yo quiero ver a Cristo más allá. En aquella hermosísima ciudad, en su trono y en la gloria donde siempre cantaré. Hoy yo quiero ver a Cristo más allá. Aleluya. Gloria a nuestro Dios, porque esa es la esperanza de todo cristiano, un día ver a Cristo Jesús. Por eso le voy a invitar a que entonemos el himno número 270 y que a través de esta alabanza podamos meditar, hermanos, si estamos preparados para estar con Cristo. Aleluya. No sabes tú, hermano, que Dios es todo amor, que dio a su Hijo amado para tu salvación. Dejó su trono en gloria, el divino Señor, para ofrecerte vida, eterna salvación. Solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. La prueba yo te doy, Él me cambió a mí. ¿No ves que soy feliz? ¿No ves el cambio en mí? Nueva criatura soy, pues
no te salvan, solo el poder de Dios. Deja la vanagloria, déjate de vagar, acéptale ahora mismo, nunca te pesará. Solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. La prueba yo te doy, Él me cambió a mí. ¿No ves que soy feliz? ¿No ves el cambio en mí? Nueva criatura soy, pues Él me rescató. Bendito sea nuestro Dios, bendito sea su nombre, porque ciertamente somos salvos por Cristo Jesús. La palabra del Señor dice en el Salmo 130: de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Porque en ti hay perdón para que seas reverenciado. Quisiera pedirle que entonemos un himno y demos gracias a Dios porque nos ha permitido alabarle y bendecir su nombre. Le voy a invitar a que entonemos ese coro número 141, Solo Cristo. Y terminando este coro, vamos a darle gracias a Dios, pero también vamos a orar por las necesidades. Oremos al Señor para que el Señor escuche nuestra oración, para que el Señor tenga misericordia de nosotros. Y de esta manera también oraremos por la predicación de su palabra. Coro número 141. Solo Cristo satisface el corazón. Toda carga se hace ligera cuando Cristo cerca está. Solo Cristo satisface el corazón. Toda carga se hace ligera cuando Cristo cerca está. Aleluya. Te invito a que deposites tu carga en el Señor. Si tienes alguna necesidad, díselo al Señor. Si tienes alguna preocupación, alguna enfermedad, la necesidad que fuere, oremos a Dios, pidiéndole a Dios misericordia. Pero antes de esta oración por esas necesidades, démosle gracias a Dios por la alabanza. Amado Dios, te damos muchas gracias, Señor, en esta hora por permitirnos alabarte. Gracias, Dios, por tu presencia, por tu misericordia, porque sé que tú estás aquí con nosotros, Señor. Amado Dios, te suplicamos en esta hora, mi Señor, que tengas misericordia de nosotros, Padre. Señor, tal vez muchas son las aflicciones, Señor, las necesidades, las enfermedades, Padre. Pero sabemos, Señor, y confiamos en un Dios que hizo los cielos y la tierra. Confiamos en un Dios que con poder, Señor, hizo todas las cosas. Confiamos en un Dios que llevó todas nuestras enfermedades en esa cruz del Calvario y que por sus heridas fuimos nosotros curados. Señor amado, en esta hora, Señor, te suplico, Dios, que tengas misericordia de aquel hermano, de aquella persona que se encuentra enferma y que en este momento, Señor, está pidiéndote, Señor. Amado Dios, te suplico por aquellos hogares, Señor, donde tal vez no hay el trabajo, Señor. Bendice, Padre, bendice, suple toda necesidad, Padre. Aquel hermano, Señor, que se encuentra desanimado, que en esta hora tu Espíritu Santo, Señor, le abrace, le fortalezca, le bendiga, Señor. Aquella persona que tal vez no tiene consuelo en su corazón, que hoy, Señor, pueda recibirte en su corazón como el único y suficiente Salvador.
que te reconozca a ti, que se acerque a ti, Padre, para dejar toda carga. Porque si tú estás ahí, toda carga será ligera, Señor. Ciertamente hay necesidades, Señor, pero ciertamente, como dice tu palabra, que en el mundo tendremos aflicciones, pero debemos confiar en ti, Señor, porque tú has vencido. Señor, en tus manos preciosas está toda necesidad, Señor. Tómala, Padre, toma, Señor, aquellos hermanos, Señor, que tal vez están contagiados, Señor. Te pedimos misericordia en esta hora, Espíritu Santo. Obra con tu poder, Señor, y con tu misericordia en nuestras vidas. Guarda a los niños, guarda a los jóvenes, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Y te suplico también que bendigas nuestro corazón a través de tu palabra, Señor. Bendice, Señor, a tu siervo en esta hora, Señor. Da tu palabra, Señor, y danos entendimiento para retenerla, Señor. Te lo pido. Muchas gracias por esta bendición, Señor, de poder alabarte en el nombre de Jesús. Amén. La paz de Dios, hermanos, en esta mañana, en esta escuela dominical, hermanos, vamos a contemplar la palabra del Señor. Y hermanos, gracias a Dios, hermanos, porque nos permite y nos concede el poderle servir al Señor. En este día, hermanos, vamos a tocar el tema de la carta a los hebreos. Dios le bendiga, hermanos, la paz de Dios allá está en sus casas. Y en este día, hermanos, vamos a darle lectura. Por favor, vamos a abrir en el libro de los Hebreos, capítulo 4 y verso 14 y 16. Este tema, hermanos, es muy importante y vamos a darle lectura, hermano, para que vayamos introduciéndonos en este punto. Dice así la palabra del Señor, hermanos. Dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermanos, en este día vamos a considerar la palabra del Señor. El libro de los Hebreos, hermanos, nos narra, hermanos, esta enseñanza, hermanos, que es una carta, es un libro, hermano, único, que nos habla, hermanos, y se refiere a la fe. Y usa estas escrituras, hermanos, y algunas ideas de la cultura judía y también de la filosofía griega, hermanos. Y esto es para ayudar a explicar en qué consiste la fe y también, hermano, lo que es la enseñanza cristiana. Dice que el autor, hermano, utilizó un estilo griego, hermano, y que difiere de la narración de varios libros, hermanos, a comparación de este. Este es una obra especial, hermano, y la vamos a ir desarrollando, vamos a ir viendo, hermano, que es importante que consideremos. También dice que la carta a los Hebreos no comienza, hermano, como las cartas de Pablo. Por ejemplo, hermanos, en el libro Primera de Corintios, capítulo 1 al 3, él se presenta, el apóstol Pablo se presenta como utensilio, como siervo, como servidor del Señor, hermanos, de la misma manera en Segunda de Corintios, y concluye
que es esta carta, hermanos, tiene una peculiaridad y que también está especulado acerca de el libro de los Hebreos, que es un sermón didáctico que enseña. Y vamos a ver, hermano, qué importancia tiene. Quiero decirles, hermanos, que este libro nos habla acerca de el autor. Bueno, más bien no nos habla del autor, hermanos. Este es una enseñanza, hermano, como dice aquí, hermanos, que es un sermón didáctico. Y el autor no lo identifica, no dice exactamente quién es el nombre de este autor, pero hermanos, investigando, no quiero que se malinterprete lo que uno quiera leer y explicar en este tema, pero muchos atribuyen a la autoría del apóstol Pablo. Y se dice, hermanos, que este libro, hermano, tiene una característica que va dirigida a los judíos y que también, hermano, como no tiene un autor, se dice, hermanos, que posiblemente fue el apóstol Pablo. Pero hay algo, hermanos, y a lo mejor me pudiera adelantar. En el libro de Hebreos capítulo 1, verso 1, habla exactamente, hermano, cómo es la característica en que empieza este libro. Y empieza, hermanos, recordando las formas en que deben de seguir un nuevo cristianismo. Están hablando con judíos, están hablando con hebreos, gente no difícil, pero gente de un carácter fuerte, en el cual podemos ver, hermano, que en el transcurso de las escrituras del Antiguo Testamento tienen una peculiaridad los hebreos o los judíos, que es hablarles duro. Y es por eso, hermano, que más adelante vamos a leer este texto, pero en medio de esto, hermano, podemos ver que también dice en el capítulo 2, vamos a leer Hebreos 2:3, que dice de la siguiente manera, hermanos. Dice, tú pues sufre penalidades, perdón, estoy equivocado. 2:3, dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, y testificando Dios juntamente con ellos, con señales, prodigios y diversos milagros, y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Aquí estamos viendo, hermanos, que hay una forma de la característica del apóstol Pablo cuando narra sus cartas, y es por eso, hermano, que algunos atribuyen que no es el autor el apóstol Pablo, pero también, hermanos, se contradicen algunos eruditos, donde se dice, hermanos, que la forma de hablar del apóstol Pablo cambia con los hebreos, porque los hebreos tienen diferentes formas de hablar. Podemos ver, hermano, una de ellas es en el libro del profeta Ezequiel. Le dice el Señor, ponte sobre tus pies y entrará y una vez que se afirmaron sus pies, una vez que él estuvo firme, dice, entró el Espíritu. Y dice que una vez que estuvo ahí ya firme, entró, habló con él y le dijo, ve a estos hombres duros de cerviz, rebeldes, y vemos características, hermano, y vemos una forma de una actitud diferente. Así es que, hermanos, algunos eruditos dicen que sin duda fue el apóstol Pablo, porque con los gentiles hay un trato diferente, hay una forma de describir las cosas diferentes, pero a los hebreos se les tenía que hablar más duramente. Y vemos, hermanos, en el caso en el libro de Hebreos capítulo 1, donde dice que este fue un sermón especializado, hermano, donde dice, y Dios hablando de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo
hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre de ellos. Aquí es una exhortación. Y vemos una característica, hermano, que es a los hebreos. Los hebreos conocían historia, conocían el Antiguo Testamento, conocían la ley. Y entonces, hermano, estando nuevamente todavía en este punto que es autor y fechas de la carta, vemos, hermanos, que tiene una característica de exhibir el Evangelio de una manera contundente. Por eso dice, y habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, y esto lo conocían los judíos, los hebreos, hermanos. Entonces, hermanos, ahí hay una controversia acerca de los grandes teólogos, pero tienen verdad, hermanos. Posiblemente, hermanos, el apóstol Pablo tenía que hablar de una manera más fuerte y no tenía que sobrenombrarse, porque eran gente especial los hebreos, eran un poco duros y eran muy claros, hermanos, en su historia y en la ley. Y vemos, hermano, que en esta fecha la carta pudo haberse escrito, dice, hermanos, en el año 70 después de Cristo. Debe de haberse escrito después, dice, de esta fecha. El autor habría mencionado la destrucción del templo y el final del sistema sacrificial judío. Número 2 también, dice, el autor usa sistemáticamente el tiempo presente griego cuando hablaba del templo y de las actividades sacerdotales relacionadas con este. Sin embargo, describe el tabernáculo del desierto y no el templo de Jerusalén. Estas mismas características se dicen los eruditos que no se nombraron porque, hermanos, los judíos conocen perfectamente su ley y también, hermanos, estaban impregnados, estaban inmersos en la cultura griega. Se dice que la cultura griega eran hombres estudiados, hombres que tenían conocimiento. Los griegos fueron muy estudiosos en ese aspecto, filósofos en todos los aspectos, y tenían un poco, y era necesario que se les hablara de esa manera para también, hermano, persuadirlos en el nombre del Señor Jesucristo. Ya que aquí podemos ver, hermano, que se nombra como sacerdote a nuestro Señor Jesucristo. Pero vamos a ver, hermano, lo siguiente. Vamos a ver la carta que iba dirigida a estos judíos conversos, hermanos. Estaban familiarizados con el Antiguo Testamento, como yo les había dicho. Se sentían tentados a volver, hermanos, a la expresión del judaísmo sin Cristo o de judaizar el Evangelio. Ustedes recordarán, hermanos, que el apóstol Pablo tuvo una discusión con el apóstol Pedro porque quería judaizarlos. Y aquí este mensaje va dirigido, hermano, a los judíos, gente ritualista, gente que tenía esa cultura muy arraigada y sobre todo, hermanos, leyes que eran establecidas. Pero aquí se les estaba hablando, hermanos, que tomaran al Señor Jesucristo como el sacerdote. Y vemos, hermano, que el destino de esta carta era probablemente a Jerusalén o Roma, hermanos, siendo esta última la más probable. Clemente dice, la más probable carta y declaración. Los de Italia o saludan. Es importante, hermano, que veamos que esta carta iba dirigida a gente hebrea, gente que conocía, hermanos, este mensaje, conocía acerca del Mesías, hermanos. Por eso es importante que nosotros podamos ver, hermano, estos puntos, estos aspectos. También dice algo muy importante, que no era probable
que estos destinatarios recibieran la carta y que la ignorasen y de dónde procedía el escrito, sino que pide que se ore para que pueda llegar a visitar. Y vamos a leer qué dice en Hebreos 13, 19, hermanos. Vamos a ver qué dice el libro de Hebreos, capítulo 13. Dice de la siguiente manera, hermanos. Dice el 18, orad por nosotros, pues confirmamos que tenemos buena conciencia, deseando conduciros bien en todo. Y más os ruego que hagáis así para que yo os sea restituido más pronto. Y vemos, hermanos, que aquí era importante que también, hermano, se considerara el conocimiento de este servidor que era Timoteo. Es por eso, hermano, que algunos piensan que esta carta fue escrita, hermanos, por este autor que es el apóstol Pablo, porque aquí se nombra a Timoteo. Obviamente, hermanos, se nombra de una manera diferente al que se estaba nombrando en Primera de Corintios, en los Filipenses, hermanos, y por ese motivo nosotros tenemos que considerar esta enseñanza del día de hoy, hermanos. Así es que, hermanos, podemos ver que también menciona, como le digo, a Timoteo, y también, hermano, era librado de las prisiones y expresaba su esperanza con el que él iba a visitarlos. Vamos a leer, hermanos, Hebreos 13, 23, y dice de la siguiente manera: sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, el cual, si viniere pronto, iré a veros. Entonces, hermanos, por este punto también se cree que el apóstol Pablo es el autor de esta carta. Pero ¿cuáles son los puntos también muy importantes que nos nombran acerca de la palabra del Señor en el libro de Hebreos? Es la fe. ¿Qué dice en el libro, en el capítulo 11, verso 1, dice de la siguiente manera, hermanos: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo, y por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve fue hecho, de lo que no se veía. Qué hermoso, hermanos. Sin duda, entonces, hermanos, la carta a los Hebreos es un libro único que nos habla principalmente de la fe. También nos habla de las enseñanzas, hermanos, judías acerca de los sacerdotes. Y vamos a ver más adelante, hermanos, vamos a ver este punto tan importante que es el capítulo 12, verso 24 del libro de Hebreos. Dice así, hermanos: a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Fíjense, hermanos, aquí está utilizando, hermanos, esta alegoría, esta forma de hablar, hermano, acerca del conocimiento, hermano, del Antiguo Testamento. Y sin duda, hermanos, los hebreos lo entendían perfectamente, porque ahora se les está presentando a Jesús, el mediador del nuevo pacto, a la sangre rociada que hablaba mejor que la de Abel. Vemos, hermano, que los sacrificios están llevados a cabo, hermano, por animales limpios, y que este ritual era necesario en el tiempo de los judíos, en el tiempo antiguo, y que era importante, hermano. Pero aquí estamos viendo que el Señor Jesucristo era el mediador del nuevo pacto. Por eso, hermanos, cuando leemos este texto en el que acabamos de leer, hermanos, en el verso 4, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Sabemos, hermano, que el sumo sacerdote era el único que podía y tenía el poder para perdonar pecados, expiar pecados, y que ahora
lo ponía en la misma posición. Este libro, el libro de Hebreos, lo pone en esa posición, hermanos, para que el único que tiene el poder es Jesucristo. Y dice el verso 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Vemos que en el Antiguo Testamento el sacerdote una vez al año tenía que expiar los pecados, hermanos, y que no solamente eso, sino tenía que tener una comunión. Pero aquí hay algo más hermoso. Este sumo sacerdote dice en el verso 15 que porque el sumo sacerdote que no dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él se hizo hombre, hermanos. Él era sensible, él conocía nuestra naturaleza, pero como sumo sacerdote tenía el poder de limpiarnos. Pero era tan sensible, hermanos, que conoce nuestras debilidades, conoce nuestras faltas, pero por eso, hermanos, el Señor Jesús vino a salvar y a lavar todo lo que estaba perdido. Qué importante es que este libro, hermanos, nos lleva a esa fe, a ese contraste del sumo sacerdote, de la expiación de los pecados, hermanos. Y qué importante, hermanos, que nosotros podamos entender que hoy en día, hermanos, dice que el corazón contrito y humillado no lo despreciará nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que el tema de esta carta es la supremacía absoluta y la suficiencia de Jesucristo como el revelador, el mediador de la gracia. Y hermanos, no solo eso, sino también, hermanos, de un nuevo pacto. Fíjese, hermano, qué importante es este nuevo pacto. Este nuevo pacto, hermano, es que Él puso su vida y derramó hasta la última sangre, hermanos. Antes era macho cabrío, palominos, pero ahora era Él el único que nos puede lavar y limpiar, hermano, con su sangre preciosa. Gracias a Dios, hermanos, porque este libro, que aunque no tiene la firma del autor, el Espíritu Santo y la bendición de Dios nos sigue revelando la voluntad de Dios en aquellos tiempos, en estos tiempos y en los que han de venir, hermanos. Y hay algo también, hermanos, desde el Antiguo Testamento se muestra que Jesucristo es superior a los antiguos profetas, ángeles, a Moisés, porque Él es el único mediador del pacto. Así como este libro dice que habla de cosas y términos griegos, pero que Él es superior. Este punto, hermano, lo habla que Él, hermano, es mejor que todas las cosas. Por eso, hermanos, vamos a leer Hebreos 2:5. ¿Qué es lo que dice este texto? Dice, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad. Fíjese, hermanos, Él es nuestro gran sumo sacerdote. Él es el único, hermano, que conoce nuestro sentir, y en esa sensibilidad, hermano, nos ayuda a conocer al Señor Jesucristo. También dice, hermanos, en el capítulo, vamos a leer, por favor, hermanos, Hebreos 3:7. Hebreos 3:7 dice de la siguiente manera, hermanos. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres y me probaron y vieron mis obras 40 años. Fíjense, hermanos, aquí estamos viendo que sin duda
el libro de Hebreos tenía el conocimiento pleno. Este evangelio es para los hebreos, hermanos. Sin duda, el Señor nunca se equivocó, hermanos, de mandar profetas. Por eso inicia en otro tiempo, hablando de diferentes maneras. Utilizó a pastores, a profetas. Y el pueblo de Israel aún se negaba, hermanos, a entender que el Señor Jesucristo era el Mesías. Por eso dice, hermanos, que por el cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy mi voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. En aquel tiempo, hermanos, hubo esa manifestación de dureza. Yo por eso les comentaba, hermanos, que el pueblo de Israel es duro, es tremendo, hermanos. Por eso esta palabra va dirigida a los judíos, hermanos, y no empieza como le habíamos dicho, hermano, una salutación, hermanos míos, como Filemón, Pablo, prisionero de Jesucristo, hermano Timoteo. No, aquí empieza, y Dios, habiendo hablado muchas veces y muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Qué duro, hermanos. Sin duda aquí está recalcando que era necesario que entendieran que Jesucristo era el Mesías, hermano, que no había otro sumo sacerdote, que había un nuevo pacto. Pero sin duda, el pueblo de Israel, los judíos, o sea, los hebreos, siguen teniendo, hermanos, el corazón duro. Por eso dice, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación del día de la tentación en el desierto. 40 años estuvieron en el desierto, hermanos, y de ahí no salían, hasta que solamente una generación no perversa, no corrompida, entró, que fue la de Josué y Caleb, hermanos. Qué importante, hermanos, que consideremos que nosotros, hermanos, como un pueblo gentil, tenemos que aceptar, tenemos que ser humildes, hermanos, y no debemos de tener un corazón duro, porque es lo que Dios no le agrada. Vamos a leer, hermanos, otro texto. En el capítulo 4:13 dice de las siguientes maneras: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel quien tenemos que dar cuenta. Así es que, hermanos, aquí hay un conocimiento previo. Aquí hay una consecuencia, hermanos. No hay cosa creada que no sea manifiesta. Aquí había una consecuencia de que ya se conocía y que aquí debían de analizar sus vidas acerca, hermano, de todas las cosas que habían hecho. Dice que no hay cosa que no sea manifiesta en presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel quien tenemos que dar cuentas. ¿A quién tenemos que dar cuentas? Dice la palabra de Dios, el hombre muera una sola vez y después el juicio. Estaremos delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo, el que era, el que es y el que ha de venir, hermanos. Él es el único, hermanos. Por eso nos habla aquí de que la persuasión es para los que ya conocían el Evangelio. La persuasión es para aquellos que tenían conocimiento de ley y que no querían dejar el ritualismo y que ahora venía a ser el Señor Jesucristo el nuevo pacto, hermanos. Vamos a leer otro texto, porque sin duda, hermanos, este libro nos lleva, hermanos, a una confrontación entre la ley y el pueblo que no reconoce al Señor Jesucristo. Vamos a ver, hermanos, en este texto, Hebreos capítulo 4, verso 14. Ya leímos ese texto. Vamos a leer capítulo 7, verso 28 del libro de Hebreos, hermanos.
porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Así es, hermanos, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Por eso dice, hermanos, que cuando nuestro Señor Jesucristo fue crucificado en la cruz, dice que el velo del templo se rasgó por la mitad. Y ahora, hermanos, ya tenemos acceso pleno delante de la presencia del Señor. Antes, solamente con la ley se constituían sacerdotes, hombres que también, si estaban en pecado, morían, hermanos, y si no eran gratos delante de Dios, eran exterminados. Pero ahora, hermanos, por el juramento y posterior de la ley al Hijo hecho perfecto y para siempre, nuestro Señor Jesucristo ahora tiene, hermanos, el poder, tiene la potestad para perdonar todo pecado, hermanos, y siendo sumo sacerdote. Vamos a leer otro texto, hermanos, porque es importante que nosotros también seamos expuestos, hermanos, confrontados, porque muchos de los que están escuchando o viendo este tema, conocemos del Evangelio, hermanos, y aún así no queremos cambiar. Aún así, hermanos, estamos duros de corazón y estamos, como dice en Ezequiel, de corazón empedernido, de rostros duros, hermanos, que no queremos escuchar. Pero sin duda, hermanos, la palabra es como espada de dos filos que hiere las coyunturas. Vamos a leer ahora Hebreos 8:1 y dice así, hermanos: ahora bien, el punto principal de lo que hemos venido diciendo es que tenemos a tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Amén, gloria a Dios. Fíjense, hermanos, ahora tenemos este sumo sacerdote, hermanos. Y dice, ministro del santuario y aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas, sacrificios, por las cuales es necesario también que éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra y ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas estas cosas conforme al modelo que se te mostró en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuando es mediador entre un mejor pacto establecido sobre mejores promesas, porque así aquel primero que hubiera sido el defecto, ciertamente no hubiera procurado lugar por el segundo. ¿Qué significa, hermanos? Este sumo sacerdote tiene un gran ministerio, pero hoy en día, aunque seamos servidores del Señor, no porque tengamos un gran ministerio, tenemos entrada delante del Señor. Tiene que ser, hermano, un hombre constituido, pero dice que estos hombres que constituían ofrendas y sacrificios, creía que tenían el acceso directo delante de la presencia de Dios, y no es así, hermanos. Hoy tenemos que estar ciertísimos que, aunque estemos ministrando, hermanos, debemos de tener ese temor de Dios, hermanos. Y tener temor de Dios es apartarnos de todo lo malo, para que de esta manera podamos dar testimonio delante de Dios, hermanos, en estos tiempos tan difíciles, hermanos. Vamos a leer también en Hebreos 10:32, hermanos. Vamos a leer este. Pero traer a la memoria a los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran abundante padecimiento. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis
espectáculo y a otros llegasteis a ser compañeros de ellos. Estaban en una situación semejante. Y dice aquí, hermano, advertencia de los que pecan deliberadamente. Aquí, hermanos, nos está hablando acerca, dice que horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Nos está advirtiendo, hermano, que este evangelio, hermano, no es un evangelio cualquiera, sino todo aquel que recibe al Señor tiene una consecuencia para bendición o para maldición. Y aquellos hermanos que no están, que aún están sirviendo con el Señor y su corazón está alejado de ellos, dice en el capítulo 10, verso 31, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Por eso, hermanos, tenemos que tener cuidado. Por eso estamos con un sumo sacerdote que dice que se compadece de nosotros y entiende nuestras debilidades. Hermanos, son tiempos para poder en balanza nuestra vida y cuál ha sido, hermano, nuestra situación real. ¿Cuál es nuestra situación real, hermano, espiritual? Si hoy en día nos encontramos faltos, es necesario, hermanos, que nosotros vengamos a este sumo sacerdote que nos entiende en todo, hermanos. Vamos a ver, hermanos, que a lo largo de toda esta carta se pronuncian aplicaciones prácticas. Se dice que los lectores que no pueda haber vuelta atrás ni continuación del antiguo sistema sacrificial ha sido sustituido por el sacerdote único que es Cristo, hermanos. Y es un error. Quiero decirles que es un error pensar que a través de los sacrificios y rituales o mediante nuestro esfuerzo podemos mover el corazón de Dios para obtener el perdón de nuestros pecados. En el Nuevo Testamento lo traduce así: pedís y no recibís, porque pedís mal. Y sabes, muchas veces por nuestros afanes, por nuestro pecado. Y como nosotros estamos en pecado, pedimos cuestiones de la carne y no son conforme a la voluntad de Dios. Por eso a veces nos equivocamos. No es el ministerio, no es el venir al templo martes, jueves, es venir con un corazón sincero, hermanos, delante de la presencia de Dios. La respuesta bíblica dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hermanos, Él es el único, no hay nadie más. Esta carta puede ser muy contundente, te puede convencer de que el Señor es el único sacerdote, pero tú no lo vas a entender si tú no le has pedido perdón al Señor por tu rebeldía o porque estás en pecado. Y pecado, hermanos, lo hablo en todos los aspectos. Puede ser, hermano, de actitud, puede ser de pensamiento, puede ser de obra. Así es que, hermanos, es tiempo de que nosotros nos arrepintamos. Hoy, hermano, nuevamente surge este virus, hermano, con más fuerza. Sin duda, los cristianos estamos a prueba, hermanos. Y solamente va a vencer el que esté con el Señor. El fiel, el que está solamente buscando la presencia del Señor. Y no dudo que tengamos errores, pero tenemos al Señor, hermanos. Dice que si hemos pecado, abogado tenemos para Jesucristo. Ayuda. Es por eso, hermanos, que necesitamos ayuda cada uno de nosotros. Nos debemos de corregir, hermanos. Si hemos creído que por el hecho de tener un ministerio hemos pensado que por realizar buenas obras podemos acercarnos a Dios para solicitar el perdón de nuestras faltas, recordemos que solo el sacrificio de Cristo fue acepto delante de Dios para pagar los pecados de la humanidad. Es por eso, hermanos, que dice que si nosotros, todo lo que pidéis al Padre, podemos nosotros hacerlo.
Nadie puede ir al Padre si no es por el Señor Jesucristo. Nadie puede pedir las cosas si no es en el nombre del Señor Jesucristo. No podemos agarrar atajos, hermanos. Así es que, hermanos, qué importante es que nosotros consideremos la palabra del Señor en estos tiempos tan complejos, hermanos. Yo le invito en este tiempo, hermanos, que recapacitemos, que meditemos, hermano, en todo lo que está pasando y cuál es nuestra comunión con el Señor. Hoy en día, hermanos, hay hombres que imitan a personas. Y no dudo, hermano, que también hay personas que imitan a ser cristianos. El levantar una mano en el templo, el decir gloria a Dios, o en venir al templo los domingos y los jueves, no te hace cristiano. El hacerte cristiano es tener una relación con el Señor, ahí en esa intimidad, en ese hogar donde Dios te concedió. Cuando tú le pides, dice en el libro de Mateo capítulo 6, que si nosotros oramos y le pedimos en secreto, Él escuchará, hermanos, y nos recompensará en público. Pero más que en público, hermanos, es el simple hecho, hermano, de que Él nos conteste. El simple hecho, hermanos, de que Él se fije en nosotros, yo creo que es una ganancia muy grande, hermanos. Y es por eso, hermano, que hoy puede ser muy complejo, hermano, hablar de los hebreos, una cultura compleja, una cultura que tiene enseñanzas muy fuertes, muy rigurosas, pero nosotros en ese amor podemos entender que Dios ha tenido misericordia para nosotros como gentiles. Es por eso, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado, hermanos, a conocer a Dios, y habiendo un nuevo y libre camino hacia el Padre, no nos desviemos de las enseñanzas de nuestro Maestro. Seamos fieles, ya que Él nos ha provisto de una salvación tan grande que nadie más ha podido ni podrá ofrecer jamás. Y quiero concluir, hermanos. Dios desea que confiemos en sus promesas, que lo tenemos que hacer para conservar la salvación que hemos recibido, es aceptar y poner en práctica lo que Dios nos ha dado por medio de Jesucristo. Hermanos, el Señor le dijo a su pueblo por medio del profeta Ezequiel: háblales, te escuchen o dejen de escuchar. Y decía algo muy importante: este pueblo no es de una lengua compleja o difícil. Ellos entendían, hermanos. Lo que no podían entender es que su corazón estaba cauterizado, estaba duro. Pero dice en este libro dice que no endurezcamos nuestros corazones. Y en esta hora, yo le invito, hermano, que no endurezca más su corazón. Si usted no quiere ir al templo, si usted no tiene el ánimo, está en peligro. Ese es uno de los peligros más grandes. No es el virus, no es la pandemia, hermanos. Lo más terrible que puede haber, hermano, es un corazón duro. Lo más terrible que puede haber, hermano, es no reconocer a nuestro sumo sacerdote, al que está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. El que no quiera escuchar la voz del Espíritu Santo. Eso es el virus más difícil. Ese sí es muerte, y muerte eterna, hermanos. Así es que en esta hora yo le quiero pedir que quite todo temor de su corazón, que usted se congregue mientras haya oportunidad. Dice la palabra del Señor que buscad mientras Él pueda ser hallado, no que si usted se esconda mientras Él puede estar en el templo del Señor, no que usted deje de ir a los cultos, usted vaya, busque del Señor. Así es que, hermano, yo lo invito a que se congregue y que busque del Señor. ¿No cree que todo lo que le está pasando es por no buscar al Señor? Yo le invito a que lo haga y verá que el Señor va
en medio de la necesidad, en medio del problema, ahora usted tiene una solución que es tomarse de la mano del Señor. Y si no se soluciona, no se preocupe, porque Él se encargará de todo lo demás, hermanos. Yo tenía una persona que me decía, y yo me afligía, estoy muy preocupado, y decía, ¿estás muy preocupado? ¿Se puede solucionar? No. Entonces, ¿para qué te preocupas? ¿Pero se puede solucionar? Sí. Entonces, ¿para qué te preocupas si se puede solucionar? Y yo te digo, todo se puede en Cristo que nos fortalece. Yo le pido, hermano, que usted incline su rostro y que de esta manera le pida al Señor con todo su corazón. ¿No tiene dinero? Dele gloria a Dios y verá que el Señor en esa circunstancia hará algo. No lo sé, hermano, pero Dios lo hará porque así lo ha hecho con nosotros. Vamos a orar en esta hora. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por tu palabra en esta escuela dominical, Señor. Y al mismo tiempo, Señor, yo te pido, Señor, que tú nos des esa bendición, Señor, para buscarte. Que no solamente, Señor, el tener un ministerio, el tratar de agradar a Dios con nuestros rudimentos, no, Señor. Es buscarte, Señor, de todo corazón. Reconocer, Señor, nuestras faltas, porque tú eres el único, Señor, que observa todas las cosas. Yo te pido, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús, que tú nos des esa bendición, que nos salves, que nos guardes en esta pandemia, Señor, en esta situación económica, porque todo se incrementará, todo será más difícil cada vez, Padre, pero ciertamente, Señor, dice tu palabra, Señor, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Así es que en esta hora, yo te pido, Padre, con todo mi corazón, perseverar, seguir, Señor, en tu camino, Señor. Hay cosas que no entendemos, hay cosas que no comprendemos, Padre eterno, pero no me incumben a mí, Señor, sino solamente te pido que tú nos ayudes y que tú nos guardes, Padre celestial. Te lo pido con todo mi corazón, en el nombre de tu Hijo Jesús, y bendito seas por siempre. Amén. Hermanos, les invitamos y le damos los siguientes avisos: a seguir nuestras redes sociales por Facebook. Y si usted no lo quiere ver, o si ya lo vio, hermano, compártalo. A lo mejor usted tiene 20, 100 grupos para que la palabra de Dios llegue. De igual modo, hermanos, en ICR Presbiterio de Tlaxcala, Video de Luz, en YouTube, Video de Luz, ICR, y los horarios son jueves 6 de la tarde, domingos 11:30 de la mañana y 6 de la tarde. Dios les bendiga, hermanos, y nos vamos a despedir con este salmo del buen pastor, hermanos. Y yo le pido, hermano, que le demos lectura, porque es importante, hermano, que su palabra siempre esté presente. Y este salmo del buen pastor, hermano, haga lo suyo, medítelo y siempre proclámelo, hermano, porque Jehová es mi pastor. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Así, hermanos, vamos a despedirnos con la bendición apostólica. Levante su mano, hermanos, allá en su hogar. Padre bendito, yo te pido, Señor, en esta hora que tú estés con cada uno de mis hermanos, que tú los guardes, que tú los bendigas. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con su Espíritu Santo sean con cada uno de nosotros, desde ahora y para siempre. Amén. Dios les bendiga, hermanos. La paz de Dios.